Tu casa es perfecta para nuestro verano. Nos vendremos todos durante 6 semanas, anunció mi prometida con esa sonrisa radiante y natural que usaba cuando quería que algo sonara inofensivo. Su madre, Adela, ni siquiera se molestó en fingir que era una pregunta. Tus hijos ni se darán cuenta, dijo, dando un sorbo a su copa de rueda, sentada con elegancia en la isla de mármol de mi cocina. Estarán en el campamento. Las miré a ambas en silencio. Luego, dirigí la vista hacia el gran ventanal que dominaba el jardín, la piscina iluminada, la casita de invitados y el barranco que se extendía más allá de los límites de mi propiedad. Cada centímetro de esa vista, desde las baldosas de terracota hasta el sistema de riego, pertenecía a una vida que yo, Vicente Ramos, había construido con mi propia sangre, mis propios huesos rotos en los rodajes, mi propio dinero, ganado golpe a golpe. Sonreí, aunque por dentro sentí el frío de una advertencia. Claro, respondí simplemente. Pero esa misma noche, antes de que el reloj marcara la medianoche, ya había cambiado cada bombín de las cerraduras, cada código de la alarma de alta seguridad, las credenciales de la puerta automática de hierro y todos los accesos digitales del garaje. No era paranoia, era el protocolo de quien sabe que el peligro no siempre viene de frente. 4 días después, aparecieron con una furgoneta de alquiler de gran tonelaje, llena hasta los topes, como si estuvieran evacuando una ciudad entera. Y ahí fue cuando empezó el verdadero espectáculo de especialistas. Me llamo Vicente Ramos. Tengo 38 años, soy especialista de cine, un especialista de cine, de profesión. Soy padre soltero por absoluta necesidad, un hombre que aprendió hace mucho tiempo que la diferencia entre sobrevivir a una caída de 10 metros o morir en el asfalto nunca es la fuerza bruta. Es la preparación meticulosa. La gente oye especialista y piensa de inmediato en temeridad, fuego, motos volando y caídas libres al vacío. Imaginan a un tipo adicto a la adrenalina, a los aplausos del equipo tras el corte. Eso no es lo que te mantiene vivo en este negocio. Lo que te mantiene con vida es saber leer una mala intención, un cable mal tensado o una mirada falsa medio segundo antes del impacto. Llevaba 15 años dejando que me atropellaran coches por dinero, atravesando cristales de azúcar que cortan como cuchillas y fallas el ángulo, prendiéndome fuego en quemas controladas donde el gel retardante es tu única frontera con la muerte, y doblando a actores famosos que querían parecer valientes sin ganarse las cicatrices reales. Sabía perfectamente a qué huele el pánico, qué aspecto tienen las mentiras cuando se disfrazan de cortesía, que tan rápido una escena de lo más cotidiana puede pasar de estar bajo control a ser fatal si una sola persona decide que las reglas no le importan. Por eso había sobrevivido a 3 accidentes graves. Y por eso sabía, en lo más profundo de mis entrañas, que la familia de Aitana no estaba planeando una idílica visita de verano bajo el sol español. Estaban planeando una ocupación en toda regla, aprovechando los huecos legales que tanto dolor de cabeza dan en este país. La casa era mía, no nuestra. Mía, con escritura notarial a mi único nombre. Había pagado 480.000 euros por ella, euro tras euro, sin su ayuda, sin su familia y sin que nadie viniera al rescate cuando las deudas apretaban. La compré después de los 2 peores años de mi vida. Tras un divorcio amargo, una guerra de guerrillas por la custodia de mis hijos, aquel terrible accidente en un set de Almería que me destrozó los músculos del hombro, dejándome meses de rehabilitación y casi terminando con mi carrera profesional. Compré este refugio porque estaba harto de vivir en lugares que se sentían temporales, harto de caseros que no arreglaban nada, de compromisos vacíos, de tener que decirles a mis hijos: ya veremos dónde estamos el año que viene. Necesitaba raíces, no alquileres. Lola tenía ya 11 años, era una niña de ojos afilados que lo analizaban todos, silencios prudentes que guardaban más de lo que decían. Hugo tenía 8, era dulce, divertido, pero todavía se asustaba con demasiada facilidad desde aquel incidente en nuestro antiguo piso de Madrid.
2 años antes, mientras yo estaba en un rodaje nocturno de una serie policial, un ladrón entró por la puerta trasera a las 2 de la mañana. La niñera se quedó bloqueada, incapaz de reaccionar. Fue Lola quien, con una madurez que me partió el alma, se encerró en el baño con Hugo. Llamó al 112 mientras escuchaban al tipo revolver con violencia los cajones de la cocina. Nadie murió, nadie salió herido físicamente, pero después de aquello, el trauma echó raíces. Hugo durmió con la luz del pasillo encendida durante 8 meses seguidos. Y Lola dejó de confiar en cualquier sonido en la noche que pudiera identificar de inmediato. Cuando firmé la compra de esta casa ante notario, les hice una promesa sagrada. Nadie entra aquí a menos que nosotros lo digamos. Esa promesa importaba más que mi relación actual, más que las apariencias sociales, mucho más que lo que cualquier mujer con tacones caros, planes ocultos pudiera pensar sobre mis límites. Mi casa era mi fortaleza, y yo soy un especialista en defender castillos. Aitana y yo llevábamos juntos 14 meses. Al principio, su presencia en mi vida fue como un alivio necesario, un bálsamo tras años de tensión. Era refinada, inteligente, siempre con una imagen impecable ante el objetivo de su móvil, fruto de su trabajo como influencer de marcas de lujo, y, sobre todo, parecía entender mis horarios caóticos mejor que cualquier otra mujer con la que hubiera salido. Su habilidad para encandilar a cualquiera en menos de 2 minutos era asombrosa. Tenía ese don de hacer que un favor interesado pareciera un regalo generoso. También parecía haber encajado con mis hijos. Parecía, esa es la palabra que ahora me quema la garganta, la señal de advertencia que decidí ignorar. Durante los primeros meses, interpretó su papel con una precisión de actriz de método. Le trajo a Hugo un camión teledirigido de gama alta. Elogió con entusiasmo los dibujos de Lola, tratándola como a una artista incipiente. Me decía constantemente cuánto admiraba que hubiera sido capaz de construir una vida tan sólida y estable después de todo el barro que me había tocado tragar. A veces, pasaba la punta de sus dedos por la gran cicatriz de mi antebrazo y susurraba: «Eres el único hombre que conozco que realmente sabe cómo proteger a su gente». Y yo la creí. La soledad, cuando se mezcla con el cansancio, vuelve estúpidos incluso a los hombres más curtidos. El problema real no era ella, o eso pensaba yo, sino su familia. Adela, su madre, era una de esas mujeres de elegancia gélida y veneno lento que trataban los límites ajenos como si fueran insultos personales. Su marido, Martín, era un tipo melifluo, siempre demasiado engominado y con esa costumbre irritante de lanzar preguntas supuestamente casuales que de inocentes no tenían nada. ¿Por cuánto te sale el IBI de una parcela así, Vicente?, preguntaba mientras escudriñaba las molduras del techo. ¿Tiene la casa de invitados contadores de luz y agua independientes? ¿Está insonorizado tu despacho? Deberías considerar seriamente constituir una sociedad patrimonial para blindar la propiedad, por el tema de la responsabilidad civil en tu trabajo, ya sabes. Y luego estaba Borja, el hijo menor. Un parásito con el bronceado permanente de quien no ha trabajado un día en su vida, carillas de porcelana demasiado blancas en los dientes, mocasines de marca sin calcetines y el apetito voraz de un hombre que jamás ha aceptado un no por respuesta. La primera vez que Borja pisó mi casa, abrió mi vinoteca y se sirvió un Ribera del Duero Reserva sin preguntar. La segunda vez, lo encontré en el garaje, con la mano puesta sobre el depósito de mi Ducati. ¿Dejas que alguien la saque de paseo alguna vez?, preguntó con una sonrisa de suficiencia. No, respondí en seco. Siempre hay una primera vez, cuñado, insistió él. No, repetí, claitanándole la mirada. Aitana soltó una risita nerviosa, diciendo que yo era adorablemente posesivo. Adela me tildó de intenso y Martín sentenció que ser protector era una virtud. Siempre que fuera con moderación. Con moderación. Así es como esa clase de gente habla de los límites. Como si fueran un condimento que se puede ajustar según su propia conveniencia.
La verdadera grieta en el decorado se abrió una tarde cualquiera, porque a Lola se le olvidó su carpeta de dibujos en el coche de Aitana. Ella estaba arriba, dándose una ducha rápida antes de un evento de una firma de cosméticos. Salí al camino de entrada para recuperar la carpeta del asiento del copiloto. Al inclinarme, vi su tableta sobre la consola central. La pantalla se iluminó con la notificación de un nuevo mensaje de WhatsApp. Adela. Dile que 6 semanas como mínimo. 2 no serán suficientes para instalarnos del todo. Debería haberme dado la vuelta y haber respetado su privacidad. No lo hice. Mi instinto de supervivencia, ese que me avisa antes de que un cable de seguridad se rompa, tomó el mando. La tableta no tenía código de bloqueo. Con un solo toque, se abrió un chat de grupo familiar titulado con una desfachatez hiriente. Verano en lo de Vicente. Sentí como el pulgar se me quedaba frío contra el cristal de la pantalla mientras leía. Borja. La casa de invitados para mí, ¿vale? Necesito privacidad para mis llamadas y mis cosas. Adela. La casa principal para nosotros. Cambiaremos la disposición de los muebles una vez estemos dentro. Martín necesita espacio. Martín. ¿Y sus hijos? Aitana. El campamento de verano empieza a finales de junio. Estarán fuera casi todo el tiempo, no os preocupéis. Adela. Perfecto. Mucho más fácil sin niños de por medio incordiando. Luego, otro mensaje de Aitana que me hizo apretar los dientes. No mencionéis cuántas maletas y cajas traéis realmente. Una vez que estemos instalados, no montará un numerito delante de todo el mundo. Y la estocada final de Adela. Adelanta la boda si puedes, hija. Es mucho más sencillo hablar de bienes gananciales y derechos de residencia una vez que haya un papel firmado. Mi corazón no se aceleró por la rabia. Al contrario, se ralentizó, volviéndose frío y preciso, como ocurre justo antes de realizar una maniobra de riesgo en el set. Seguí leyendo con una calma quirúrgica. Hablaban de redecorar mi dormitorio, de quedarse con mi despacho personal porque era el que mejor señal de Wi-Fi tenía, y de invitar a sus amistades a pasar fines de semana en julio porque consideraban que mi hogar estaba desaprovechado. Adela se quejaba de que mi cocina necesitaba un laitanado de cara y Borja escribía que mi casa estaba básicamente vacía durante los meses de calor. Entonces Martín escribió algo que me erizó el vello de la nuca. Pídele que deje la puerta del despacho abierta. Que no lo haga raro con las llaves. Mi despacho no era solo un lugar de trabajo. Contenía una caja fuerte empotrada. Y no guardaba en ella dinero en metálico ni relojes de lujo. Guardaba justicia. Un año atrás, mi mejor amigo y compañero, Nacho, había muerto en un rodaje en Almería durante una maniobra de vuelco que yo mismo había supervisado en los ensayos. Oficialmente, el informe decía que fue un fallo imprevisible del equipo. Extraoficialmente, varios de nosotros sabíamos que la productora había escatimado en las medidas de seguridad y que, tras el accidente, alteraron los registros de mantenimiento para laitanarse las manos. La viuda de Nacho estaba preparando una demanda civil contra esos gigantes de la industria. Yo custodiaba las copias del metraje bruto sin editar, las hojas de rodaje originales y los mensajes de voz de los técnicos que me habían enviado las pruebas discretamente antes de que los abogados de la productora empezaran a amenazar a todo el mundo. Solo un puñado de personas en el mundo sabía que yo era el guardián de ese material. Aitana era una de ellas. Se lo confesé una noche amarga, tras demasiados whiskies, cuando me preguntó por qué seguía despertándome empapado en sudor y rabia algunas madrugadas. Ella me tomó la mano, me miró a los ojos con aparente ternura y me juró que lo entendía, que estaba conmigo. Y ahora, su padrastro quería que dejara la puerta del despacho abierta. Para que no fuera raro.
Dejé la tableta exactamente donde la había encontrado, cerré la puerta del coche con suavidad y entré en casa con la carpeta de Lola bajo el brazo, sintiendo que el hombre que amaba a Aitana acababa de morir, dejando paso al especialista que solo piensa en cómo mitigar el impacto. Dejé la tableta exactamente donde la había encontrado, recuperé la carpeta de dibujos de Lola y entré en casa con una calma que me resultaba ajena. Durante la cena, Aitana no dejó de parlotear sobre arreglos florales, fotógrafos de bodas y resorts exclusivos para una luna de miel en Maldivas. La observé mientras le pasaba la salsa de soja a Hugo con un gesto ensayado y le preguntaba a Lola por las actividades del campamento de verano. Sentí como una certeza amarga se asentaba en mi pecho. Aitana no era una víctima ingenua de los planes de su madre. Era una pieza clave del engranaje. Estaba participando activamente en la demolición de mi hogar. Esa misma noche, en cuanto los niños se quedaron profundamente dormidos, llamé a Oscar. Es un antiguo sargento de la Guardia Civil reconvertido en consultor de seguridad privada y una de las poquísimas personas en las que confío mi vida sin parpadear. Llegó a las 10:30. En el porche, bajo la luz mortecina de los faroles, le enseñé las capturas de pantalla del chat familiar. Las leyó una sola vez, en silencio, y luego me miró con esos ojos que han visto demasiadas alcantarillas. ¿Cómo de ruidoso quieres que sea esto, Vicente? Preguntó con voz grave. Silencioso hasta que ya no pueda hacerlo más, respondí. Para la 1 de la madrugada, el trabajo estaba hecho. Todas las cerraduras de la casa principal y de la casita de invitados tenían bombines nuevos de alta seguridad, imposibles de gansuar. El sistema de la puerta automática del jardín fue reseteado de fábrica con una nueva frecuencia encriptada. La alarma recibió códigos de acceso totalmente nuevos. La puerta de mi despacho, mi santuario, fue reforzada con un cilindro de acero y un sensor de vibración secundario. Oscar redirigió todas las alertas de las cámaras térmicas directamente a mi móvil y configuró un perímetro virtual para avisarme de cualquier intento de forzar la entrada, ya fuera mediante llave o fuerza bruta. Antes de marcharse, se detuvo junto a su coche y me preguntó: ¿Vas a terminar con este circo esta noche, cortando por lo sano? No, dije con frialdad. Todavía no. ¿Por qué? Porque quiero ver hasta dónde están dispuestos a llegar. Quiero que el golpe sea definitivo. Oscar asintió con una mueca que casi parecía una sonrisa. Entonces prepárate, porque cuando se lancen, lo harán con todo. El siguiente giro de guión vino del campamento de verano, en el Pirineo. Recibí un correo urgente. Un brote vírico masivo, problemas graves de personal y una cancelación repentina de la quincena principal. Los niños no irían a ninguna parte. Cuando se lo conté a Hugo, el pobre intentó parecer valiente, pero vi el alivio en sus ojos. ¿Entonces nos quedamos aquí en casa?, preguntó con un hilo de voz. Os quedáis conmigo, sentencié. Los ojos de Lola se afilaron de inmediato. Ella, con esa intuición que el miedo le había otorgado, captó la anomalía antes que su hermano. No le dije nada a Aitana. Quería ver su reacción. Esa tarde, ella llegó con comida tailandesa para llevar, me dio un beso rápido en la mejilla y me preguntó, como quien no quiere la cosa, si ya había confirmado la entrega de los niños en el autobús del campamento. Le expliqué el cambio de planes y observé su rostro con la precisión de un escáner. No vi preocupación por la salud de los niños ni alegría por pasar más tiempo con ellos. Vi decepción pura. Una sombra de fastidio que ocultó tras una sonrisa forzada, pero no lo bastante rápido para que yo no la registrara. 2 noches después, Lola llamó a la puerta de mi dormitorio pasada la medianoche. Sostenía un pequeño dispositivo redondo y blanco entre 2 dedos, como si fuera un insecto venenoso. Papá, susurró con voz temblorosa, he encontrado esto en mi mochila del colegio, la que iba a llevar al campamento. Era una AirTag de Apple. Sentí como el pulso se me disparaba, no de miedo,
sino de una furia gélida. ¿Dónde exactamente, Lola? Dentro del forro del bolsillo interior. Estaba medio cosido, escondido tras la etiqueta. Hugo apareció detrás de ella en el pasillo, abrazando a su lobo de peluche con fuerza. ¿Es algo malo, papá? Preguntó con los ojos muy abiertos. Mantuve la voz firme, aunque por dentro quería romper algo. Significa que alguien quería saber dónde estabais en cada momento sin decírnoslo. Lola bajó la mirada y añadió en un susurro. Aitana me ayudó a repasar la maleta ayer por la tarde. Me dijo que quería asegurarse de que no me olvidaba nada importante. Ese fue el momento exacto en el que dejé de pensar en términos de sospecha o desconfianza. Aquello era una confirmación de guerra. No eran solo mentiras por interés o arrogancia de clase, habían involucrado a mi hija en un plan de rastreo que ella no podía comprender. Me quedé despierto hasta el amanecer, sentado en el despacho. Ya no estaba enfadado. La ira es un fuego que te quema y te hace cometer errores. Esto era algo mucho más frío. Era cálculo. A primera hora de la mañana, llamé a mi abogado. La furgoneta de gran tonelaje llegó a las 11:47, en uno de esos días de sol radiante y cegador que hacen que todo parezca demasiado brillante para ser sucio. Aitana bajó del coche que encabezaba la comitiva. Detrás venían Adela, protegida por un sombrero de ala ancha y vestida de lino blanco inmaculado Martín, con su polo de golf rosa y su aire de superioridad, y Borja, con gafas de sol de espejo y una actitud de dueño del mundo. La furgoneta de alquiler iba tan cargada que las suspensiones traseras casi tocaban el asfalto. No venían para una visita de 6 semanas. Había cajas de ropa de invierno, cajas de comida gourmet, lámparas de diseño, una cama para el perro que ni siquiera tenían todavía, 3 neveras portátiles, sillas de jardín, fundas de trajes para eventos de gala, una cafetera industrial en su caja y decenas de contenedores de plástico con etiquetas impresas que decían cocina, dormitorio principal y verano. No eran invitados. Eran ocupas profesionales que venían a tomar posesión de su nuevo feudo. Pero se iban a encontrar con que el castillo ya no aceptaba sus llaves. El timbre de la puerta principal sonó 1, 2 veces, y luego empezó a zumbar de forma continua, agresiva. Lola estaba a mi lado en la cocina, con la mirada fija en el monitor del interfono. Eso es demasiada ropa para unas vacaciones, papá, dijo con voz plana. Hugo apareció bajo su codo, frunciendo el ceño. ¿Por qué traen una furgoneta de mudanzas entera? Porque algunas personas llegan disfrazadas de favor cuando pretenden convertirse en un problema, respondí, sin apartar la vista de la pantalla. El móvil vibró en mi bolsillo. Era Aitana. Cariño, dijo con una ligereza forzada que me produjo náuseas, estamos aquí fuera, pero la puerta automática no se abre. Debe de haber algún fallo en el motor. Lo sé, contesté con calma. ¿A qué te refieres con que lo sabes? He cambiado los códigos de acceso y las frecuencias. Anoche. Hubo una pausa densa. Pude oír el ruido del motor de la furgoneta al ralentí de fondo. ¿Por qué? Su voz se tensó, perdiendo el barniz de dulzura. Porque he decidido que es lo mejor. Vicente, deja de bromear y ábrenos ahora mismo. Hace un calor de justicia aquí fuera. No. Un silencio más largo esta vez. Luego, la voz de Adela, cortante y furiosa, se coló por el auricular. Ponme en manos libres ahora mismo, Aitana. Aitana obedeció. Vicente, espetó Adela, llevamos 10 minutos aquí tirados bajo el sol. Esto es ridículo. Tenemos una reserva para cenar en el puerto a las 9. Abre la dichosa puerta. Parece que habéis tenido mala suerte con la planificación, contesté. Ábrenos ya. No. Aitana soltó una risa nerviosa, pero no tenía nada de gracia, era el sonido del cristal rompiéndose. ¿Qué es esto, Vicente? ¿Un ataque de celos?
¿Un berrinche? Es la parte en la que os dais la vuelta y os marcháis, intervine con frialdad. Martín decidió que era su turno de imponer autoridad masculina. Escucha, hemos conducido 2 horas con una furgoneta alquilada y cargada hasta los topes. Esto es un error muy grave por tu parte, una falta de educación básica. Borja se acercó al teclado numérico de la entrada, aporreándolo con rabia. ¿Se ha estropeado esta basura?, gritó hacia la cámara. No, Borja, funciona perfectamente, le dije a través del altavoz del interfono. Él miró hacia el muro de piedra, calculando la altura. Puedo saltar la valla en un segundo, ¿sabes? Puedes intentarlo, repliqué. Pero la empresa de seguridad privada ya está de camino y tienen órdenes de tratar cualquier intrusión como un asalto a la propiedad. Eso lo frenó en seco. Salí al camino delantero, caminando despacio hasta la gran reja de forja negra donde podían verme. Los niños se quedaron en el umbral de la entrada, justo detrás de mí, como sombras protectoras. La cara de Aitana sufrió una metamorfosis en cuanto los vio. No esperaba que estuvieran allí, contaba con que la casa estuviera, como ella decía, básicamente vacía. ¡Cielos!, exclamó con una alegría fingida que rozaba lo histérico. Niños. Pensaba que ya estaríais de camino al Pirineo, en el campamento. Se detuvo al ver mi expresión. Adela le lanzó una mirada fulminante. Ahí estaba el plan, desnudo y breve, expuesto ante el sol del mediodía. Basta, saqué mi teléfono y lo sostuve frente a la reja. ¿Queréis que empiece a leer vuestro chat de grupo en voz alta? ¿O preferís que pasemos directamente a la parte de la policía? Nadie respondió. Ninguno tuvo la decencia de negarlo. Aitana perdió todo el color de la cara. Martín se quedó inmóvil, mirando al suelo. Adela se irguió, tensando los hombros, decidiendo en ese instante si debía seguir con el farol o pasar al ataque directo. Así que decidí ayudarla a decidirse. Una vez que estemos dentro, no montará un numerito, leí en voz alta, deslizando la pantalla. Niños fuera el 8 de junio. Casa básicamente vacía. Hugo me miró de reojo. Vacía. Mantuve la voz firme, aunque me ardía la garganta. Lo planeasteis todo. Hicisteis las maletas con semanas de antelación. Mentisteis a mis hijos y me mentisteis a mí. Aitana se acercó a los barrotes, agarrándolos con fuerza. Vicente, por favor. Déjame entrar y te lo explico. No es lo que parece, las cosas se han sacado de contexto. Parece una familia de caraduras intentando ocupar una vivienda ajena sin el consentimiento del propietario. En mi pueblo eso tiene un nombre muy claro. Adela espetó con desdén. No seas tan dramático, por Dios. Es una situación familiar. No es drama, Adela, dije, es una descripción jurídica exacta. Aitana intentó recurrir a las lágrimas. Sus ojos se humedecieron con una facilidad profesional. Solo intentaba ayudar a mi familia con lo que iba a ser mi propiedad también. Mía, la corregí con una dureza que la hizo retroceder. La casa es mía. Y después de esto, lo único que vas a compartir conmigo es una orden de alejamiento si no te quitas de mi vista. Martín dio un paso al frente con una calma impostada, esa que usan los hombres que deben mucho dinero. Tranquilicémonos todos. Nadie está forzando nada. Solo necesitamos un arreglo temporal, una transición fluida. ¿Arreglo? ¿Transición? Pregunté, uniendo las piezas en mi cabeza. Esto no es por unas vacaciones de verano, ¿verdad? Necesitáis un sitio donde vivir porque no tenéis a dónde ir. El silencio que siguió fue atronador. Borja, harto del teatro, masculló. Mamá, cuéntaselo ya y acabemos con esto. Es absurdo. Cállate, Borja. Siseó Adela, pero ya era tarde.
Miré a Aitana fijamente. ¿Tú lo sabías? ¿Sabías que venían para quedarse indefinidamente? Ella abrió la boca, intentó articular una mentira, pero la cerró al ver que yo ya no era el hombre que le acariciaba el pelo por las noches. Esa fue respuesta suficiente. Pero entonces Martín arruinó definitivamente la actuación. La venta de nuestro chalet en La Moraleja se ha retrasado por problemas administrativos, dijo con la mandíbula apretada. Estamos entre casas. Técnicamente, estamos en la calle. Adela se volvió hacia él con los ojos inyectados en sangre. Te he dicho que te calles, Martín. Aitana los miró a ambos, confundida, con una expresión que por primera vez en meses parecía real. ¿Venta retrasada? ¿De qué hablas? Me dijiste que los trámites de la gestoría eran rutina, que queríais vender para comprar algo más pequeño y viajar. Adela no respondió. Borja soltó una carcajada amarga y seca. No hay trámites de gestoría, Aitana. Lo que hay es una orden de desahucio por ejecución hipotecaria. Perdisteis el chalet hace meses después de que la inversión de papá en aquellas naves industriales saltara por los aires. Y ahora todos actúan como si esto fuera un bonito retiro familiar en la costa, cuando en realidad somos refugiados de lujo buscando un tonto que nos mantenga. Aitana se puso blanca como el papel. Me dijisteis que solo necesitábamos 6 semanas para organizar el traslado al nuevo piso. Susurró, mirando a su madre. Adela levantó la barbilla con una soberbia patética. Y la casa de Vicente era la solución obvia. Él tiene espacio de sobra, dinero y una relación contigo. Era lo más lógico. Ahí estaba la verdad desnuda. Ni amor, ni lazo familiar, ni planes de futuro. Mi hogar era su balsa de salvamento en un naufragio financiero que ellos mismos habían provocado. La paz mental de mis hijos y mi seguridad económica eran simplemente el daño colateral necesario. Y Aitana, tanto si sabía el desastre total como si solo sospechaba una parte, había decidido que yo sería quien absorbiera el golpe. Di un paso más hacia la reja, sintiendo el peso de mis hijos a mi espalda. No. Solo eso. Sin discursos de abogado, sin gritos innecesarios. Solo un no rotundo que rebotó en las paredes de piedra. Aitana apretó las palmas contra los barrotes, desesperada. Vicente, te juro que no lo sabía todo. Me ocultaron la gravedad de la situación. Pensé que una vez que nos casáramos, todo sería más fácil de gestionar. Me reí entonces, una risa corta y amarga que me dolió en el pecho. Exactamente. Pensaste que el matrimonio convertiría el robo en gananciales. Pensaste que una firma ante notario me obligaría a cargar con vuestras deudas y vuestras mentiras. Ella se estremeció como si la hubiera golpeado. Adela recuperó el habla con un último rastro de veneno. Esto es de una crueldad innecesaria, Vicente. Somos familia, o casi. No. Cruel es llamar a la casa de un niño vacía solo porque quieres adueñarte de su piscina y de su techo para tapar vuestros fracasos. Los niños no decían nada, pero su silencio era más pesado que cualquier reproche. Entonces Lola habló, con una voz calmada que me llenó de orgullo y de tristeza a la vez. Pusiste un rastreador en mi mochila, Aitana. Me engañaste. Aitana parecía físicamente destrozada ahora. Eso fue por vuestra seguridad, Lola. Para saber que estabais bien en el campamento. No me lo dijiste, replicó la niña. No confías en nosotros. Solo querías vigilarnos. La vocecita de Hugo la siguió, cargada de una lógica infantil demoledora. Querías que nos marcháramos de nuestra propia casa para estar tú aquí con ellos. Aitana empezó a llorar de verdad. Lágrimas de quien se da cuenta de que ha perdido la partida y el tablero ha saltado por los aires. Demasiado tarde. Miré a la cámara de seguridad sobre la puerta y supe que Oscar, aparcado discretamente calle abajo,
lo estaba grabando todo para el informe legal. Apareció en la esquina del encuadre en el momento justo, con el móvil en la mano y una actitud profesional. Todo documentado, Vicente. Tengo las matrículas y las grabaciones de audio, gritó. Gracias, Oscar, dije. Borja se alejó del muro, derrotado. Martín soltó un juramento entre dientes y se dirigió a la furgoneta. Adela siseó. Sube al coche, Aitana. No te rebajes más. Pero Aitana no se movía. Se quedó allí, pegada a la reja de la que un día pensó tener las llaves. Por favor, dejadme hablar con los niños. Vicente, por favor. Lola respondió por sí misma, con una firmeza que cerró cualquier puerta posible. No quiero hablar contigo. Vámonos dentro, papá. Ese fue el corte final de la escena. Aitana se encogió sobre sí misma, con una mano tapándose la boca para ahogar un sollozo. Adela la agarró de la muñeca con fuerza y la arrastró hacia el coche. Martín empezó a ladrar por teléfono, cegaramente buscando un hotel barato que aún aceptara su tarjeta de crédito. Los vi desmoronarse en la entrada de mi propiedad y no sentí triunfo, ni alegría, ni venganza. Solo sentí claridad. La misma claridad que tienes cuando evitas un accidente en el último segundo. El alivio de seguir vivo. Después de que la furgoneta desapareciera tras el recodo del camino, Hugo finalmente lloró. No fue un llanto ruidoso ni exigente, sino ese tipo de sollozo silencioso, entrecortado y destrozado que solo tienen los niños cuando han intentado ser valientes durante demasiado tiempo porque intuyen que los adultos a su alrededor ya están al límite de sus fuerzas. Me arrodillé sobre la graitana del camino y lo estreché contra mi pecho. Lola se quedó a nuestro lado, rígida como una estatua de sal, con la mandíbula apretada y la mirada furiosa, luchando por contener un temblor que le recorría todo el cuerpo. Lo siento, de verdad que lo siento, les dije a ambos, con la voz quebrada. No les dejaste entrar, papá, murmuró Hugo contra mi camisa, buscando refugio. Nunca, Hugo. Jamás. Lola me clavó sus ojos afilados, buscando una verdad que no fuera dolorosa. ¿De verdad te ibas a casar con ella? Preguntó con una madurez que me heló la sangre. Respiré hondo, dejando que el aire caliente del mediodía llenara mis pulmones. Sí, Lola. Iba a hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces la gente sabe admirar tus heridas mientras planea cómo usarlas a su favor, pensé. Porque me sentía solo tras años de batalla. Porque ser necesitado por alguien puede sonar peligrosamente parecido a ser amado. Pero, en su lugar, elegí la honestidad más cruda. Porque me equivoqué. Cometí un error de cálculo. Ella lo consideró en silencio durante un segundo eterno y asintió una sola vez. Vale. Con eso me basta. Esa misma tarde, formalicé la ruptura del compromiso a través de mi abogado, enviando una notificación oficial para evitar cualquier contacto directo. Después, llamé a la viuda de Nacho. Esa conversación me dio el último giro de guión de toda esta historia podrida. Descubrí que la mala inversión de Martín no había sido algo aleatorio ni fruto de la mala suerte. Su grupo de financiación estaba estrechamente vinculado a una de las filiales de la productora involucrada en la muerte de mi amigo en Almería. Si la demanda civil prosperaba y las pruebas de negligencia salían a la luz, el entramado financiero de Martín se hundiría aún más rápido. De repente, su extraño interés por mi despacho, por mi caja fuerte y por el material que guardaba bajo llave cobró un sentido siniestro. Quizás Adela lo sabía desde el principio. Quizás Aitana también. A esas alturas, la distinción entre la maldad deliberada y el egoísmo ordinario apenas importaba. Aitana ya había fallado en todas las pruebas de lealtad que realmente contaban en mi mundo. Semanas después, el equipo legal de Julia Fuertes vino a casa para recoger las copias de seguridad de todo el material que yo custodiaba.
Los brutos de cámara, los correos internos y las pruebas de la manipulación de los vehículos. Se los entregué con una satisfacción helada. Si Martín y su clan pensaban que mi hogar era un flanco débil por el que entrar para hacer desaparecer pruebas comprometedoras, se habían topado con el muro equivocado. No pasas 15 años en el cine de acción, lidiando con contratos y seguros, sin aprender a proteger la cadena de custodia tras un accidente. Demasiados compañeros muertos terminan siendo olvidados o reescritos por productoras con mejores abogados que escrúpulos. El verano cambió drásticamente después de aquel asedio fallido. Como el campamento se había cancelado, decidí rechazar 2 rodajes en el extranjero y me quedé en casa. Lola convirtió la frustración en arte y pintó un mural inmenso en la pared principal de la casa de invitados. Un cielo del desierto de tabernas de un rosa casi irreal, con montañas negras recortadas y zorros ocultos entre la maleza. Hugo, por su parte, construyó pistas de obstáculos demenciales usando churros de piscina, sillas plegables y cinta aislante. Me exigía que las recorriera cronómetro en mano, como si estuviera entrenando para la secuencia de acción más importante de mi carrera. Aprendimos a hacer masa de pizza desde cero, manchando toda la cocina de harina. Montamos a caballo al amanecer por el barranco, disfrutando del silencio de la sierra. Vimos viejas películas de cine negro durante las olas de calor y dormimos con las ventanas abiertas de par en par, confiando de nuevo en el sonido de los grillos y el zumbido suave del filtro de la piscina. La casa se sentía diferente. No era más grande, pero se sentía inexpugnable. Una tarde, mientras merendábamos tortitas en la terraza, Hugo miró a su alrededor con una sonrisa tranquila. Todavía se siente como si fuera nuestra, ¿verdad? Dejé mi café sobre la mesa y le puse una mano en el hombro. Es que es nuestra, Hugo. Solo nuestra. Lola me observó un segundo y luego esbozó la más mínima sonrisa. Eso era todo el reconocimiento que necesitaba en esta vida. Meses más tarde, coincidí con Aitana por casualidad en el bar de un hotel de Madrid, tras una mesa redonda sobre seguridad laboral en la industria cinematográfica. Se veía cansada de una forma extrañamente hermosa. Serena por fuera, impecable como siempre, pero rota por dentro. Al verme, pronunció mi nombre en un susurro. Me detuve, no por nostalgia, sino por cortesía. Te envié aquella nota porque lo sentía de verdad, dijo. Yo la había recibido a través de mi abogado semanas antes. 3 páginas de disculpas, confesiones a medias y una frase que se me había quedado grabada. Seguía diciéndome a mí misma que el egoísmo temporal no era una traición real. Lo sé, respondí escuetamente. Ella tragó saliva, evitando mi mirada. Me enteré mucho más tarde de que mi madre había consultado a un abogado experto en arrendamientos para saber qué se necesitaba para acreditar una residencia habitual y dificultar un desahucio. Te juro que no sabía que ella había llegado tan lejos. ¿Y me habrías detenido si lo hubieras sabido, Aitana? Se quedó callada el tiempo suficiente para que la honestidad, por fin, hiciera acto de presencia entre nosotros. No lo suficientemente pronto, admitió con amargura. Fue lo más sincero que me había dado en 14 meses de relación. No me perdiste por culpa de tu madre, le dije antes de marcharme. Me perdiste porque cada vez que tenías que elegir entre mi confianza y tu conveniencia, elegías la conveniencia y la etiquetabas como algo temporal. Pero en mi mundo, la confianza no tiene etiquetas de caducidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no tenían poder sobre mí. Tienes razón, susurró. Y eso fue todo. Sin reencuentros dramáticos bajo la lluvia, sin segundas oportunidades imposibles, sin un último beso de despedida. Solo una mujer entendiendo, demasiado tarde, que el daño no se vuelve más pequeño ni más perdonable porque tuvieras la intención de explicarlo después de haberlo causado. Para cuando llegó la primavera, Hugo había dejado de revisar obsesivamente los cierres de las ventanas antes de acostarse. Lola me pidió su propio código de acceso para la puerta automática y, cuando se lo entregué,
parecía más orgullosa que si le hubiera dado las llaves de un coche de lujo. La viuda de Nacho llegó a un acuerdo millonario en su caso de negligencia. 2 ejecutivos de la productora dimitieron discretamente. El grupo de inversión de Martín quebró definitivamente, llevándose por delante lo poco que les quedaba. Adela se mudó a un piso mucho más pequeño en una zona menos glamurosa y le decía a todo el mundo que era una decisión minimalista intencionada. Borja desapareció en alguna ciudad costera, donde los hombres de su estirpe siempre piensan que la suerte volverá a sonreírles sin haber trabajado jamás por ella. Y yo me quedé con mi casa. Pero, lo que es mucho más importante, mantuve la promesa que les hice a mis hijos. La gente suele pensar que el gran momento de una historia es la confrontación final, los gritos ante la reja, la humillación del enemigo o el portazo definitivo. Pero no es así. El momento real ocurre mucho antes, en el más absoluto silencio. Ocurre cuando alguien te dice que tu hogar está disponible para el saqueo, que tus hijos son un inconveniente logístico, que tus límites son negociables según el precio. Ocurre cuando alguien intenta convertir tu amor en un chantaje emocional. El momento real es cuando ves venir el golpe y, en lugar de cerrar los ojos y esperar que falle, te mueves. Ese verano perdí a una prometida, es cierto. Pero mi hijo volvió a dormir durante las tormentas sin despertarse aterrado. Mi hija pintó cielos imposibles en las paredes de nuestra fortaleza. Y ambos aprendieron algo que ojalá yo hubiera aprendido mucho antes. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decir que tu casa está vacía mientras tú sigas defendiendo el lugar que ocupas dentro de ella. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.